El boomerang del fútbol. El fútbol tiene memoria. Esa memoria invisible que no se anota en pizarras tácticas ni se registra en balances financieros. Es un eco que resuena en los estadios, un susurro que se cuela entre cánticos y pancartas, un murmullo que se vuelve sentencia cuando la pelota rueda. Y en Anfield, esa memoria hoy se siente como un boomerang que golpea en la cara a los que creyeron que todo se arregla con chequera. El karma les pasó factura en Anfield, muchachos. Así clarito. No es un grito improvisado. No es una frase lanzada al viento. Es la síntesis de un proceso, la descripción precisa de lo que ocurre cuando un club se olvida de valorar a quien, con talento y carácter, les resolvía partidos que parecían imposibles. Luis Díaz se fue porque no se sintió valorado. Porque, más allá de los cánticos y los abrazos de la tribuna, hubo momentos en que el club le hizo sentir que era reemplazable, intercambiable, que con dinero podían buscar a otro con sus mismas virtudes. Pero el fútbol no se maneja como un Excel. El fútbol es piel, es confianza, es esa mirada entre jugador y afición que dice, vos me necesitas y yo me entrego. Cuando ese pacto se rompe, lo demás se derrumba. Liverpool creyó que podía tapar ese vacío con la billetera. Creyó que con 75 millones de euros entrando en caja por la venta de Díaz al Bayern Múnich, tenía margen para ir al mercado y traer un reemplazo de peso. Pero el mercado respondió con una carcajada sarcástica, con ese ruido seco que duele más que cualquier derrota en el campo, porque no alcanza con millones, no alcanza con promesas, no alcanza con notas de prensa donde se habla de proyecto ambicioso. Si el encastre futbolístico no existe, si la convicción del jugador no está, si el contexto del club no acompaña, la inversión se convierte en humo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El eco de una venta incómoda. El Liverpool no quería vender a Díaz en un primer momento. Eso es lo que la directiva filtró. Pero la realidad fue otra, el colombiano se fue porque no se sintió central en el proyecto. Porque los gestos pesan más que las palabras. Porque cuando el Bayern Múnich levantó el teléfono, lo hizo con un mensaje claro. Queremos que seas figura, queremos que seas el hombre que incline partidos, queremos que seas parte de la nueva identidad del club. Y esa certeza pesó más que cualquier renovación de contrato en Inglaterra. El fútbol, insisto, no se mide en hojas de cálculo. Se mide en piel, en convicción, en el sentimiento de pertenencia. Y Díaz, en ese sentido, se sintió más valorado en 3 llamadas desde Múnich que en un año entero de reuniones en Anfield. ¿Resultado? Un contrato firmado en días. Una transferencia cerrada en 75 millones de euros. Y un vacío que hoy se siente como un grito en la tribuna, ¿y ahora quién nos resuelve los partidos? El tiempo corre, el mercado no perdona. En Inglaterra hay un concepto que duele, el mercado siempre cobra más caro al desesperado. Y Liverpool, tras la salida de Díaz, quedó exactamente en ese lugar, desesperado. El plan era claro, ir por Alexander Isak, el delantero sueco del Newcastle United. El jugador ideal, al menos en los papeles, para tapar el hueco que dejaba el colombiano. Pero en la Premier, nadie regala nada, y menos cuando se trata de un rival directo. Newcastle blindó a su delantero. Le puso un precio de 150 millones de libras. Un número que no solo aleja a Liverpool, sino que le recuerda a todos quién tiene el poder en esta negociación. Liverpool hizo su jugada, 110 millones en una primera y única oferta. La respuesta fue un portazo. Un comunicado frío, contundente, que decía, Alex está bajo contrato. No hay acuerdo para que se marche este verano. No prevemos que esas condiciones se den. En otras palabras, ni lo sueñen. El contraste que duele. Mientras tanto, al otro lado del continente, la historia se escribía con tinta dorada. Luis Díaz debutaba en la Supercopa de Alemania, vestido de rojo, pero no el rojo de Anfield, sino el rojo del Bayern Múnich. Minuto 77. Partido cerrado contra el Stuttgart. Centro de Serge Gnabry desde la derecha. Movimiento simple. Cabezazo quirúrgico. Gol. Ese grito no solo fue el 2-0 parcial. Fue un mensaje. Fue la confirmación de que el colombiano se amolda a las camisetas grandes sin pedir permiso. Fue la demostración de que, cuando se trata de responder en la cancha, Díaz es un jugador que no tiembla, que no duda, que se lanza de cabeza a la historia. El eco en Alemania fue inmediato.
Harry Kane, que de goles sabe un rato, lo definió con precisión. Es fantástico, un extremo muy bueno en el 1 contra 1. Pero lo más importante es que le encanta marcar goles. Con jugadores así ganas títulos. En Inglaterra, mientras tanto, el silencio era atronador. Karma y gestión. El fútbol no perdona errores de gestión. Y Liverpool, en este caso, cometió uno imperdonable, no valorar a tiempo a un jugador que lo tenía todo para ser bandera del proyecto. Cuando se descuida un amor, ese amor se va con quien lo mira mejor. Cuando se descuida un crack, ese crack se va con quien lo hace sentir imprescindible. Y cuando eso pasa, el boomerang vuelve. Hoy Liverpool busca, sin éxito, un reemplazo. Hoy Liverpool se encuentra con un mercado hostil. Hoy Liverpool entiende que el dinero no compra lo que Díaz les daba. Por eso digo que es karma. Porque no se trata solo de fútbol. Se trata de respeto, de visión, de gestión. Se trata de reconocer a los tuyos antes de que sea tarde. Y en Anfield, ya es tarde. La herida abierta en Anfield. Anfield siempre fue más que un estadio. Es un santuario. Es un lugar donde la historia no se cuenta, se siente. Donde los cánticos no son simples canciones, sino plegarias que empujan al equipo hacia adelante. Donde el rojo no es un color, sino una identidad, un modo de vivir. Pero en ese templo, hoy hay una herida abierta. Una herida que duele en silencio y sangra en cada partido. Una herida con nombre y apellido, Luis Díaz. El vacío en la cancha, no hace falta ser un experto en táctica para notarlo. El hueco que dejó el colombiano es evidente. Antes, cuando el equipo se atascaba, cuando el rival cerraba líneas y parecía que el partido moría en un empate gris, aparecía Díaz con su chispa, con esa gambeta vertical que partía defensas, con esa forma de atacar el área chica como un 9 disfrazado de extremo. Hoy, en cambio, la jugada se repite, el balón gira, va de un costado al otro, pero falta la daga, falta la sorpresa, falta el que rompe la monotonía. Falta Lucho. Los números empiezan a hablar. Liverpool, que la temporada pasada promediaba 2.1 goles por partido, ahora apenas llega a 1.4. Las estadísticas frías confirman lo que el ojo ya veía, el desequilibrio desapareció. Klopp y la incomodidad. Jürgen Klopp siempre fue un técnico que supo leer el alma del equipo. Conocía cada gesto de sus jugadores, sabía cuándo abrazar, cuándo gritar, cuándo dejar en paz. Y con Díaz tenía una relación especial. Sabía que el colombiano necesitaba confianza para desplegar lo mejor de sí. Por eso, en conferencias recientes, su incomodidad se vuelve evidente. Habla poco, mide sus palabras, pero cada frase suya es un dardo escondido. Perdimos un jugador importante, pero debemos mirar hacia adelante. El mercado no siempre te da lo que quieres. Necesitamos que otros den un paso al frente. Traducción, no hay reemplazo real. Klopp lo sabe. El vestuario lo sabe. Y la hinchada lo siente. La tribuna lo extraña. El hincha de Liverpool tiene memoria. Y la memoria, como dijimos antes, no olvida. Cada vez que la pelota llega al costado izquierdo, hay un murmullo en Anfield. Un murmullo que parece preguntar, ¿y ahora quién rompe por acá? Las redes sociales se inundaron de mensajes. Desde que se fue Díaz no volvimos a ver un desborde que emocione. El dinero en la cuenta no grita goles. Lo vendimos para reforzar al Bayern y debilitarnos nosotros. El enojo no es solo deportivo. Es emocional. Es el sentimiento de que se dejó escapar algo que no se debía soltar. Algo que era parte de la identidad del equipo. La prensa inglesa, del silencio a la crítica. Al principio, los medios británicos fueron prudentes. Hablaron de gran venta, de negocio redondo, de proceso de renovación en Anfield. Pero el fútbol no perdona y, con el correr de las semanas, la narrativa cambió. El Guardian lanzó un titular durísimo. Liverpool perdió a un guerrero y compró incertidumbre. El Times fue más irónico. 75 millones en la caja, 0 desbordes en la cancha. Y hasta el Daily Mail, famoso por sus portadas sensacionalistas, publicó un montaje con Díaz celebrando en Múnich y Klopp cabizbajo en Liverpool bajo el título. El karma tiene nombre colombiano. El vestuario en shock. No se trata solo de números o de titulares. Dentro del vestuario, la ausencia también se siente. Virgil van Dijk lo dijo en una charla interna, filtrada por un periodista cercano al club, con Luis sabíamos que siempre iba a pasar algo. Hoy no tenemos ese factor sorpresa.
Y eso cambia todo. Mohamed Salah, que tenía en días a un socio para abrir defensas, también se lo confesó a sus allegados. Perdí a un compañero que me entendía con una mirada. Eso no lo reemplaza cualquiera. El fútbol es química, y esa química, hoy, se rompió. Una herida que no cierra. Lo más duro para los hinchas es la sensación de que no había necesidad. De que Liverpool podía haberlo retenido, de que la venta no fue una obligación sino una decisión equivocada. Porque vender a un jugador cuando ya no rinde es gestión. Pero vender a un jugador que todavía puede ser tu bandera, que todavía tiene magia para dar, es un suicidio deportivo. Y esa es la herida que sangra en Anfield. Una herida abierta, sin puntos, que cada fin de semana se vuelve a desgarrar cuando la pelota circula sin chispa, cuando el gol se demora, cuando el eco de la tribuna parece gritar un nombre ausente, Lucho, Lucho, Lucho. La billetera no alcanza. Hay un axioma que los clubes grandes olvidan con frecuencia: el dinero no garantiza talento. Puede abrir puertas, puede seducir a representantes, puede generar titulares rimbombantes en los diarios, pero cuando el fútbol se cruza con el mercado, lo que realmente manda es el poder de negociación, la urgencia y el contexto. Liverpool creyó que podía compensar la salida de Luis Díaz con billetes. Que los 75 millones de euros recibidos del Bayern Múnich eran el combustible perfecto para una ofensiva de fichajes inmediata. Que con una sola jugada, el hueco que quedaba en la banda izquierda podía llenarse con otro nombre de élite. Pero el mercado, implacable, devolvió una respuesta lapidaria: no alcanza con dinero. El espejismo del cheque en blanco. El error más común en el fútbol moderno es pensar que todo se arregla con un cheque en blanco. Liverpool cayó en esa trampa. En las oficinas de Anfield, algunos directivos lo expresaron sin disimulo: tenemos los recursos. Podemos fichar a quien queramos. La realidad fue otra. Porque el mercado de verano 2025 no estaba diseñado para Liverpool, estaba diseñado para los que supieron adelantarse. Newcastle, por ejemplo, blindó a Alexander Isak con una renovación estratégica meses atrás. Bayern Múnich, astuto, se adelantó en la carrera por días antes de que otros clubes reaccionaran. Cuando Liverpool llegó a la mesa, el tablero ya estaba armado. Y los movimientos posibles eran pocos y costosos.